ver, muchachos, si bien es cierto, Buenos días, ustedes hasta profe. la semana anterior, Confirma que hay que hacer. prenda su cámara, por favor. Hoy vamos a hacer un refuerzo. Recuerden que estas semanas están encaminadas a hacer el refuerzo de los parciales anteriores. Entonces, hoy vamos a hacer una dinámica grupal. Entonces, el objetivo de hoy es recordar los temas de los parciales 1 y 2. ¿Recuerdan qué fue lo que aprendimos en el primer parcial? Algo así, ¿no? Tal vez. No, ya. Entonces ya vamos a recordar por Los qué vamos a hacer. lingüísticos. Algo así. Ya vamos a recordar al 100%, Maite. Entonces ahorita vamos a formar los equipos y luego de formar los equipos les doy las instrucciones para la dinámica que vamos a hacer hoy. Entonces recuerden que todo lo que no es 10 puede ser 10. Entonces todo depende de su trabajo ahora. Entonces vamos a ver. Bianca va a trabajar con Maite. Ricardo. Matías Andrade. Grupo 1. Grupo 2 van a trabajar Esteban Muñoz, Martín, Emilio y Romina. Ya. En el siguiente equipo vamos a tener a Eric, Ricardo, Camila y Oscar. ¿Alguien se quedó sin grupo? ¿Todos tienen grupo? Ya. A ver, señor Pillalaza, usted no tiene grupo, entonces Yo estoy solo, profe. va en el grupo de Eric, Ricardo, Camila y Oscar. Y señor Salazar. Listen, ¿y yo? Usted está con Esteban, Martín, Emilio. Señor Salazar en el grupo de Bianca y señor Reynoso en el grupo de los demás. Ahora sí, todos tienen un equipo. Verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar ciertos desafíos ubicando ciertas cosas que aprendimos en los primeros parciales. Entonces, el objetivo está en lo siguiente. El que conozca la respuesta, la va a escribir. Ahorita les voy a compartir un documento en Word en blanco. Entonces, aquí van a escribir la respuesta. Para no entrar en que yo sí sabía y usted no me dejó escribir la respuesta. Entonces, todos van a tener acceso a esta hojita que están viendo ahorita. Entonces, vamos a dividir a la hojita en 3 partes. Y quien sabe la respuesta puede escribirla directamente aquí. Entonces, aquí sí ya no sabemos, no tenemos problemas por yo sí sabía, pero no me dejó responder. Pero el punto es de escribir, no ahorita rayarla, así sin sentido. Entonces, deben escribir las respuestas, no esto que están haciendo ahorita. Entonces, recuerden que yo puedo ver aquí quién es el que anota en la pantalla. Entonces, por favor, con seriedad las cosas. A ver, listo. Entonces, aquí está. Grupo 1, la primera parte, grupo 2 y grupo 3. Todos disponen de espacio para completar en la hoja. Entonces, la idea es que vayamos completando ciertas respuestas. Por ejemplo, yo hago una pregunta y escriben ahí directamente la respuesta. El primer equipo que complete la respuesta correcta se lleva el punto. Entonces, lo primero que nosotros aprendimos durante el año lectivo fue que hicimos una definición de lo que era lengua y literatura. Cuando hablamos de la parte de la lengua, habíamos dicho que era el idioma, pero luego hablamos de la parte de la literatura. Entonces, en este momento, van a escribir una palabra clave para el concepto de literatura. Escriba, por favor, una palabra clave para el concepto de literatura. Ya, tengo la respuesta del señor Andrade. Señor Andrade, explíqueme, por favor, por qué la literatura era arte. Buenas. ¿Me escucha, profe? Sí, le escucho. ¿Por qué era arte? Porque nos podíamos expresar mediante la literatura, Ya, muy bien. nuestros Perfecto. sentimientos y emociones. Bien, bien, es arte porque ¿Está bien? se podían expresar las emociones. Muy bien. ¿Qué más era la literatura? ¿Alguien más tiene otra respuesta?
¿No? Ya. Entonces nos quedamos con la definición del señor Andrade, que la literatura es un arte. Muy bien, punto para su equipo. La siguiente pregunta es, habíamos hablado de la literatura a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué era la literatura latinoamericana? Igual, una palabra clave para que lo puedan explicar después. Escríbanla, por favor. ¿Qué era la literatura latinoamericana? Porque fue algo que revisamos también. Escríbanlo. ¿Qué era la literatura latinoamericana? Una palabra clave. Y el equipo que tenga la palabra clave procede a explicarnos qué era. Una palabra clave para literatura latinoamericana. Piensen, piensen. Su nombre mismo lo indica, literatura latinoamericana. Entonces, ¿cuál puede ser la palabra clave? Latinoamérica. Bien, Oscar. A ver, Oscar, explíquenos qué tiene que ver lo de Latinoamérica. Y como el nombre mismo lo dice, se da en Latinoamérica. Su origen es aquí. Ya, muy bien, bien, Oscar. La literatura de origen en América. Muy bien, excelente. Dentro de cuando hablamos de la literatura latinoamericana, muchachos, hablamos también de ciertas épocas que vivió nuestra literatura. Y dentro de las épocas que hablábamos de un reconocido boom literario. ¿Qué era eso del boom literario? ¿Qué era? ¿Qué indicará la palabra boom? ¿Qué era lo del boom literario? Habíamos hablado de varias etapas de la literatura en América y habíamos llegado hasta el punto de hablar sobre el boom literario. ¿Qué era esto del boom? Profe, Dígame. dice Don Garci si le puede dejar entrar a la clase. No, por supuesto, ya. Ahorita. Ya. Entonces, ¿qué era lo del boom literario? Ya, a Profe, ¿qué ver, están haciendo? Ricardo. Estamos haciendo una dinámica de grupos en la que estamos recordando los conceptos que aprendimos en los primeros parciales. Entonces, ahorita vamos a ver qué significa su respuesta, Profe, Ricardo. ahí dice, sí fue que es como un fenómeno, algo que se expandió y se hizo más famoso. Ya, bien, bien, Ricardo. Muy bien. Punto para su equipo. Recuerden que cuando hablábamos del boom literario era cuando explotó, por así decirlo, todo lo que tenía que ver con la literatura latinoamericana y varios autores se hicieron conocer a nivel mundial. Nosotros vimos e hicimos un lindo video, no, solo vimos como ustedes, sobre los autores de escritura latinoamericana. Entonces, hay muchos que han logrado destacar por sus obras. Entonces, en este momento, les voy a decir el nombre de la obra. Si ustedes saben quién la escribió, entonces lo escriben directamente en la pantalla. Ya. A ver, la obra de este autor se denomina Cien años de soledad. A él se le denomina el padre del realismo mágico. Es un autor colombiano que escribió Cien años de soledad. Listen, yo. A ver, Romina. Gabriel García Márquez. Exacto, muy bien. Gabriel García Márquez. Perfecto. Bien. Dentro de esta... Bien, Camila. Punto también. Entonces, escriban la respuesta y también la pueden decir. El siguiente autor con el que vamos a trabajar es un autor que es argentino. Es un autor que la mayor parte de su vida la pasó solo, dedicó muchos años a la creación de una de sus obras maestras. A ver, Maite. Llosa. No, no es Llosa. Es un autor que amaba mucho la soledad y que en la soledad se dedicó a escribir meses sus obras. Se metía tanto en la escritura de sus obras que descuidaba toda su vida por escribir las obras. Ha escrito varias obras maestras, pero la más importante que escribió es una que puede leerse por partes y sigue teniendo sentido. Esa es la obra más importante del escritor argentino. Se llamaba Acuarela. No, es un...
Es un escritor muy reconocido, bastante reconocido. Su obra se puede leer por partes. Yo, profe, A ver, señor Andrade. Dicen yo. no es Cortázar. Es Cortázar. Bien, señor Andrade. Ay, Entonces, el autor del que estábamos hablando es Julio Cortázar. También tenemos dentro de la literatura latinoamericana, no dentro del boom, pero en la época moderna, a ciertas mujeres que han destacado por su obra. Entonces, esta mujer es una chilena. Es una chilena que ganó el primer premio Nobel de Literatura bajo una mujer. Entonces, ella escribe bastantes poemas, le gusta la poesía revolucionaria, se dedica a escribir poemas a lo que se opone. Bueno, se dedicaba. Entonces, es una chilena. María Es Curie. chilena. Aparte de ser No es magistral o algo así. Mastral. algo así, Algo así. por ahí viene. ¿Quién será? Es una mujer que ha destacado por eso. Ganó un premio Nobel de Literatura. Escribe Gabriela poesía. Mistral. Exacto. Muy bien. Gabriela Mistral. Ay, casi le dije bien. Casi. Exacto. A ver, dentro de estas mujeres también tenemos otra mujer que actualmente continúa escribiendo. Se opone al gobierno de su país, que también es Chile. Entonces es una mujer que escribió una famosísima obra que se llama La Casa de los Espíritus. Entonces, todavía no ha ganado un premio Nobel, pero va en camino de. También es chilena. Es una mujer también, que ha ganado un montón de premios por su literatura. Es bastante reconocida por eso. Y su obra más famosa es La Casa de los Espíritus. Es Isabel Allende. Exacto, bien Maite, Isabel Allende. Muy bien. También habíamos visto un escritor que escribió la famosísima obra La ciudad y los perros. Entonces, este escritor también ha ganado sus premios. Es Mario Vargas Llosa. Exacto, bien Camila y Maite. Es Mario Vargas Llosa. Muy bien. A ver, no solo se ha escrito pura novela dentro de nuestro territorio latinoamericano, también se ha ahondado en la producción de poesía, de texto en verso. Entonces, hay ciertos autores que son reconocidos por eso. Entonces, en este momento yo les voy a leer un poema. Ustedes van a tratar de adivinar quién es el autor de este lindo poema que les voy a leer. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra Pablo vida. Neruda. Bien, Oscar. Es Pablo Neruda. Bien, muy bien. ¿Qué, ¿Alguien recuerda algún dato sobre la vida de Pablo Neruda? ¿Quién era él? ¿Qué hacía? ¿No? Tal vez. Que aparte de ser un poeta, fue un político. Exacto. Bien, Camila. Aparte de ser un poeta, era un político. Ya, bien. Tenía varios También- movimientos. Exacto, muy bien. A ver, También tuvo un premio Nobel. también es premio Nobel. Bien, Oscar. Entonces, vamos a ver ahorita, les voy a leer una frasecita que también es de un autor latinoamericano, es un autor contemporáneo que ha sido muy reconocido por las frases que él escribe. Entonces, por lo general, las frases de las que él es autor son utilizadas por muchos de ustedes en sus publicaciones vía Facebook. Aquí está. Y aunque no siempre he tenido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Es un Richard escritor. Barker. No, ningún Richard Barker. Digo Mario escritor. Benedetti. Exacto, muy bien, Maite. Es Mario Benedetti. Recuerden que Benedetti es un escritor que se caracteriza por hacer estas frases así bien, bien románticas y amorosas en ese nivel. Muy bien. A ver, entonces, en ese aspecto que acabamos de hablar ahorita, hablábamos ya entonces de los representantes del boom latinoamericano. Ahora bien, hay escritores que quedan fuera de esta etapa del boom. Uno de ellos es un escritor mexicano que se reconoce por su famosa novela Pedro Páramo. ¿Quién es este autor? ¿Quién es? Juan Rulfo. Exacto, muy bien, Maite. Es Juan Rulfo. Muy bien. Esto en el ámbito de la literatura latinoamericana. Ahora, después de eso nos trasladamos a estudiar la literatura ecuatoriana. Entonces, habíamos definido primero qué era la literatura ecuatoriana. ¿Qué es la literatura ecuatoriana?
Obras literarias que se producen en Ecuador. Ya, muy bien, uno de los Con la parámetros que historia de establecimos, Ecuador o hecho en Ecuador. bien, Oscar y Maite. Los parámetros que habíamos establecido eran, Sí. primero, ¿qué más, Oscar? A ver, Y no, yo no fui a... habíamos establecido que la literatura ecuatoriana es la producida en nuestro territorio, la escrita en el español y también la que tenía base en la historia. Entonces, habíamos visto que estaba dividida en etapas también esta literatura ecuatoriana. Las dos primeras etapas no las revisamos, pero revisamos las dos siguientes, que son la etapa de lo contemporáneo, en donde aquí se desató una ola que llegó tardemente de Europa. Entonces, recuerdan que cuando todos los movimientos literarios dejaban de valer en Europa, llegaban a nuestro país. Y así fue la llegada del romanticismo. Entonces, habíamos hablado un poco del romanticismo. ¿Qué era el romanticismo? Es la única que llegó en el siglo XIX. Ya llegó en el siglo XIX, pero ¿qué era el romanticismo? Cuando yo digo que algo es romántico, ¿cuándo algo es romántico? Cuando de el amor autor y eso. expresa los sentimientos. Ya bien, bien, Maite, cuando hay expresión de sentimientos. Entonces, dentro de esta corriente romántica en nuestro país, habíamos visto a una escritora que destacaba mucho por las obras de poesía que había escrito. Entonces, es una que tuvo un final trágico. Entonces, es una mujer que toda su vida fue atacada por ser una mujer que escribía. Entonces, ella escribió un poema que se llamaba A mis enemigos. Dolores Ventimiglia, con el poema Quejas. Ya, Dolores Ventimilla, muy bien, que también escribió el poema de Quejas, que también es parte del romanticismo. ¿Recuerdan algo acerca de la vida de esta autora? Hasta lo que sé que después de escribir el poema se suicidó o mató algo así. Ah, ya, muy bien. Esa es la más importante, que fue tan atacada que escribió su poema a mis enemigos y luego decidió quitarse la vida. Muy bien. También habíamos visto que no solo se escribía poesía en la época romántica, sino también se empezó a escribir novelas. Entonces habíamos hablado sobre una novela que se escribió como la primera novela ecuatoriana. ¿Cuál fue? Carta de Jamaica. No, en el Ecuador no. A ver, acuérdense que yo les conté de esta novela. Entonces, esta novela era de una mujer que se La casó. emancipada. Exactamente. Matadera. Bien, Oscar, es la emancipada. Entonces, ¿recuerdan de qué trataba la emancipada? No, ya. La emancipada era la historia, acuérdense, era la historia de una mujer que se casó, pero no para vivir feliz, como en las historias de los cuentos de Disney, sino se casó para poder liberarse del yugo que estaba sometida bajo su papá. Entonces ella se casó y se fue. Entonces recuerden esa historia de la emancipada. Muy bien. También habíamos hablado de que en nuestro país hubo una producción de corriente de realismo. Si decimos que el romanticismo es de expresar sentimientos, ¿el realismo qué será? Y mostrar la realidad y la razón. Ya, bien, Maite. El realismo es expresarlo de la realidad, contar qué tan reales somos. Ya, desde ahora la Maite ya no puede responder porque ya tiene como 10 puntos sola para su equipo y también hay más personas en el equipo. Ya, así que todos deben responder. Muy bien. Entonces, recuerden que esta corriente del realismo en nuestro país no fue como en la de Colombia, el del realismo mágico. En el realismo mágico se inventaban seres extraordinarios. Aquí tuvimos un realismo social. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos realismo social? A que demostraban lo que estaba ocurriendo en la sociedad aquí, o sea, por ejemplo, las protestas que habían y eso. Bien, Martín. El realismo social era la que mostraba los acontecimientos que se daban aquí y hay una reconocida obra que cuenta más o menos los acontecimientos que se produjeron aquí. Esa se llama Cruce sobre el agua. Entonces, recuerdan que ahí nos contaban cómo la gente por una protesta era asesinada y lanzada a un río. Entonces, eso es parte del realismo social. Entonces, dentro de este realismo social hay un grupo de 5 escritores que se denominaban 5 como un puño, que escribían. Entonces eran entre guayaquileños y quiteños. ¿Cómo se denominaba? Ahí estaba
Estaba por ahí Joaquín Gallegos Lara, estaba también otro escritor, se dedicaban a escribir no solo poesía, ¿Cuál era la también pregunta, Licen? la pregunta es, había un grupo de 5 escritores que hacían parte de esta corriente, entonces su seudónimo era 5 como un puño, pero tienen un nombre específico con el que los reconoce la literatura. ¿Cuál es? Grupo de Guayaquil. Grupo de Guayaquil, eso es. El grupo de Guayaquil o los 5 de Guayaquil. Bien, Martín. Muy bien. Entonces, habíamos visto también este tipo de rasgos. Habíamos visto también que lo que más se escribía eran las novelas indígenas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de algunas? Y contaban cómo los indígenas eran explotados, no reconocían sus derechos. Entonces, una de ellas era, ¿cuál? ¿Cuál era una de estas novelitas? Que sí se tradujeron en algunos idiomas. Hay una que escribió... Guasipungo. Exacto, bien, Bianquita, Guasipungo. Bien, entonces esa era una de las novelas que caracterizó nuestra literatura ecuatoriana. Una vez que concluimos con esa etapa de la literatura, y hablamos de la literatura en el Ecuador, hablamos también acerca de cuál era el proceso para leer. Entonces, antes de eso, definimos primero qué era la lectura. ¿Qué era la lectura? A ver, Emilio, ¿qué Proceso de comprensión. Emilio, ¿qué era la lectura? Mande, profe. ¿Qué era la lectura? ¿Qué era leer? El proceso de, o sea, de ver palabras un determinado objeto o cosa, algo así. El proceso que permite analizar. Exacto, bien, Bianquita. Es un Leer, proceso de comprensión de la información. bien, Oscar, comprender la información. Ya habíamos visto que para leer tenemos que aplicar 3 procesos o seguimos 3 procesos de forma consciente o inconsciente. Entonces, señor Villalaza, cuéntenos cuál era el primer procedimiento o primer paso para la lectura. ¿Cuál era? Proceso prescriptivo. Dígame, señor Prelectura. Villalaza. Bien, Oscar, es la prelectura. Yo soy del grupo de Licen. Entonces, en esto de Prelectura. la prelectura, hacíamos todo lo que se hacía antes de leer y qué cosas teníamos que hacer en la prelectura o qué hacíamos en la prelectura. Ver el título y eso. Buscar un lugar cómodo. Se genera Exacto, trabajar con lo del título, bien, Oscar. ¿Qué más Analizar hacíamos? la portada. La portada, bien, Martín. también se generaba el libro. Exacto, muy bien, Camila. La finalidad de la prelectura era generar o despertar el interés del lector en el texto que vamos a leer. Una vez que superábamos la prelectura y hacíamos este tipo de estrategias, íbamos a la fase de la lectura. ¿Qué hacíamos en la lectura? A ver, Eric, ¿qué hacíamos en la etapa de la lectura? Eric. Se identificaba a los personajes principales, subrayar escenarios también. Ya, muy bien, Eric. Entonces, en la etapa de la lectura hacíamos análisis y hacíamos síntesis. El análisis era descubrir, como acabo de decir Eric, los personajes, los escenarios, las características de cada personaje. Y luego en la síntesis construíamos algo más y luego teníamos a la postlectura. ¿Qué hacemos en la postlectura, Romina? Las actividades que se realizan después de la lectura. Por ejemplo, ¿cuáles? Determinar si la lectura fue objetiva. Ya, Bianquita, podemos utilizar estrategias como determinar el objetivo de la lectura, hacer resúmenes, completar cuadros, etcétera, hacer videos y lo demás. Entonces, después de esto ya llevamos una comprensión completa del texto que estábamos leyendo. Entonces, si hablamos de la lectura, en este año hemos leído algunos textos en la parte del plan lector. El primero que leímos fue Cuarto Creciente. ¿De qué hablaba esta obra? Señor Reynoso. Señor Reynoso, Cuarto Creciente.
¿No? A ver, ¿quién recuerda la obra de Cuarto Creciente? ¿De qué trataba? Era sobre el amor de dos personas. Bien, Bianca, bien, Maite. Era más o menos una historia romántica que se apegaba a lo que estábamos leyendo, que era el romanticismo. El autor de esta obra era ¿de dónde? Mexicano, chileno, español, cubano, cubana, porque era una mujer. ¿De dónde era esta autora? ¿Quién lo recuerda? ¿No? Esta autora era ecuatoriana, entonces cuadraba con lo que estábamos leyendo. Estaba dentro de lo que estábamos leyendo. Habíamos hecho algunas cosas con esta obra, entonces inclusive habíamos recordado a los personajes. ¿Quiénes eran los personajes principales de esta obra? Acuérdense, ¿quiénes eran los personajes principales? Evelyn. Exacto, bien, Oscar. Entonces, con todo y nombre se acordó. Pero en general los personajes eran dos jóvenes y la historia se desarrollaba dentro de una ciudad. Y más o menos ustedes saben que la historia giraba hacia algo irreal o fantástico. Entonces, esa partecita de ahí, recuérdenla. Listo. Antes de cerrar, con lo que hemos hecho ahorita de recordar las primeras unidades, vamos a pedirle a un miembro de cada equipo que haga una conclusión de lo que hemos tratado hoy. Entonces, del primer equipo, la conclusión la va a hacer el señor Salazar. Del segundo equipo, la conclusión la va a hacer el señor Muñoz. Y del tercer equipo, la va a hacer el señor Villalaza. Escuchamos las conclusiones, por favor, señor Salazar. No está, entonces vamos a cambiarlo y va a ser la conclusión Bianca. ¿Qué dijo? Una conclusión general de lo que hemos revisado hoy, con los temas que revisamos hoy, literatura y lectura. Reflexionamos sobre los primeros temas que tuvimos, Ya, a ver, que vivimos que se basa en la literatura ecuatoriana. ya. Señor Muñoz, su conclusión. A ver, como reforzamos todos los contenidos que hemos visto a lo largo del año. Ya. Y el último, señor Villalaza. Hablamos sobre la literatura ecuatoriana Ya, y latinoamericana. listo. Antes de cerrar, por favor, ayúdenme a ver La quién importancia. falta. Falta el señor Gómez, falta el señor Aldaz. ¿Quién más me falta? El señor Vaca. Camila Zurita. Martín. ¿Alguien más falta? Creo que ya estamos. Ya. Muy bien. Resultados. Entonces, el equipo ganador de hoy. Hoy hay un empate. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer una actividad para desempatar, porque el grupo de Maite y el grupo de Oscar tienen 16 puntos. Entonces, la siguiente clase hacemos una actividad para desempatar. Para la siguiente clase, revisen lo de los parciales 3 y 4. No digo estudien, solo revisen. Lean más o menos para acordarse qué fue lo que vimos y que no estén en blanco para que podamos trabajar. ¿Les parece? Lisa, ¿van a hacer los mismos grupos? ¿Vamos a hacer en los mismos grupos? Sí, vamos a mantener los equipos, porque vamos a hacer el desempate. Entonces vamos a mantener los mismos equipos. ¿Cuál era mi grupo? Su grupo es de Esteban Muñoz, Martín, Emilio, Romina y el señor Reynoso. Ah, no, perdón. Es Bianca, Profe, Ricardo. profe, mi grupo. A ver, en el primer grupo estaba Bianca, Maite, Ricardo, el señor Andrade y el señor Salazar. En el segundo, Esteban, Martín, Emilio, Romina y el señor Reynoso. Y en el tercero, Eric, Camila, Oscar y el señor Villalaza y el señor García. Listo, muchachos. Entonces, para la próxima semana, por favor, no se olviden de más o menos darle una revisadita al cuaderno para que no quede empolvado, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos Hice el una próximo. pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hice una pregunta.